Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía, episodio 8. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre está con nosotros Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Deciros que somos un espacio dedicado al alquiler de material y de servicios para el fotógrafo profesional y que estamos aquí en Barcelona. Pera nos acompaña como siempre y es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres a sus espaldas y más de 1.500 alumnos han pasado por sus clases. Como siempre os dejo en las notas del programa todos los métodos de contacto y nuestras webs para que podáis ver los servicios que ofrecemos. Y sin más, pues empezamos el programa de hoy. Que bueno, el título le hemos puesto una cosa un poquito larga, pero es ¿qué cámara y equipo mínimo hemos de tener en un estudio fotográfico, sea casero o sea profesional? Entonces, si os parece, comenzaremos con un estudio fotográfico que podamos hacer en nuestra propia casa. De entrada, pensemos en qué tipo de fotos vamos a hacer, pero ya obviaremos el tema de las compactas porque no tiene ningún sentido. Sí, nos vamos más a la reflex. Evidentemente una reflex mínimo, sí. Mínimo una reflex que sea de formato completo, no, da igual. Más que nada hay que tener en cuenta cómo nos va a afectar en el recorte la focal. O sea, cuando hable de focales, hablaré de focales para full frame, o sea, 35 milímetros. Sí, una pregunta. ¿El mirrorless también da exactamente igual? En principio sin espejo. Bueno, da igual. El único problema que tiene el mirrorless, que además te lo encuentras cuando tienes un taller, es que hay que configurarlo para que el mirrorless esté activo, se desactive y nos dé la visión de ambiente. No la visión que ponemos en exposición. Correcto. Porque si ponemos la cámara en F8, en un estudio no vemos nada. Entonces hay que poner a que funcione como una reflex en ese sentido. Eso quería tocar un poquito el sí, es un tema que además mucha gente le cuesta encontrarlo, pero ahí yo creo que todo el mundo peca del mismo problema, es que no se leen los manuales, pero bueno, es igual, no nos vamos a meter más. Yo ya me meto bastante en los talleres con el tema del manual. Y como me sé de memoria algunas páginas de algunas cámaras, pues queda muy bien. ¿Qué necesitamos? Pues de entrada, si vamos a hacer, por ejemplo, fotografías con modelos, necesitamos flash. Es mucho más cómodo trabajar con flash que trabajar con luz continua. La luz continua antes era muy tungsteno y se calentaba mucho y daba mucho calor y era hasta peligroso porque si te cae encima o la tocas accidentalmente te quemas seguro. Ahora con el tema de LED, eso ha mejorado un poco. Yo le iba a comentar, es probable o posible, no, más bien posible que pueda funcionar y que tenga su cierto éxito. Pero el problema que tiene es que necesitas mucha luz para hacer una buena foto porque necesitas poder subir la obturación. Si no subes la obturación, el problema que tienes es que no congelas. La ventaja del flash es que la duración del destello es muy corta, claro. Y entonces, claro, congelarás siempre. En un estudio doméstico, bueno, mucha gente se plantea poner incluso como si fuera un strobis, coger unos flashes de zapata, ponerles. Yo lo desaconsejo absolutamente porque salen muy caros los flashes de zapata, es mucho mejor comprarse un equipo. Es lo que te iba a decir, yo para casa. Aunque sea de iniciación. Sí, lo que sí recomiendo es un equipo de iniciación. A ver, nosotros aquí en el estudio trabajamos con Profoto. Si nos seguís o nos habéis visto, lo sabéis, pero yo no desaconsejo para nada Elinchrom, Bowens o cualquier equipo de iniciación. Da igual. Que sea básico, tienes depende de la perspectiva que tengamos. Paraguas y para empezar y para poder hacer vuestros primeros pinitos. Exacto. Si no pretendemos pasar de ser aficionados a la hora de hacer fotos, pero que nos gusta hacer foto de estudio, ese tipo de marcas están muy bien porque sí, yo las recomiendo. Porque incluso sí que tienen gamas superiores. Pero bueno, son precios razonables. Lo único que hay que tener claro es hasta dónde llegan. Porque igual nos planteamos hacer una cosa y no llegamos. No sé si un programa especial, pero sí que os diremos las diferencias entre unas marcas y otras y el por qué. O sea, aquí como siempre, ¿lo más caro es siempre lo mejor? No, pero en este caso, pues bueno. En ese caso se nota tiene bastante, unas características distintas. Y la diferencia de precio se nota mucho y se nota mucho en cosas que la gente no es muy consciente. Por ejemplo, un buen flash, no voy a decir cuáles son malos y cuáles son buenos, pero bueno, un buen flash. No hace falta. Hasta que me promocionen. No, es broma. No hace falta. No hace falta. Un buen flash tiene como característica que es constante en la calidad del destello. O sea, entre un destello y otro destello no hay variaciones de temperatura ni de potencia. Son idénticos. Intervienen potencia y temperatura de color. Y temperatura de color. La mayoría de flashes domésticos o más, para empezar, suelen tener fluctuaciones importantes. En algunos casos pueden llegar a medio paso de luz, que medio paso es el 50%, no. O sea, hablamos que es el doble, ¿no? Cada paso, pues imaginaros, el 50% más luz en una escena puede hacer
que nos veamos obligados a retocar muchas fotos una a una. Y luego la temperatura de color. Si va variando la temperatura de color, pues eso sí que puede ser criminal. Porque nos obliga no solo a hacerlo una a una, sino que además es muy fácil que no lo hagamos bien. Porque una variación de 50 kelvins muchas veces no se nota, pero una variación de 100, 200, 300 kelvin se puede notar. Se puede notar porque los tonos cambian. Y eso yo no lo recomiendo. Si hacemos pocas fotos, los equipos de iniciación son suficientes porque hasta que empiezan a fallar, pues tenemos un tiempo. Sí. ¿Vale? Pero tampoco es demasiado. Bueno, entonces, a partir de ahí, anchas Castilla, o sea, las opciones son múltiples. Yo lo que os recomendaría es eso, un equipo de iniciación. Y si veis que tenéis probabilidades, un equipo de iniciación con 2 flashes es bastante. Sí, una cosita, un pequeño inciso, que lo que sí recomiendo son marcas conocidas, no son marcas chinas y marcas raras, porque os va a costar encontrar accesorios y cualquier cosa que tengáis que reparar o que buscar, os vais además, a volver locos. Eso sí. Muchas de esas marcas, pero no solo por el hecho de que sean desconocidas, sino sí que tienen adaptadores, por ejemplo, o parece que el anclaje es para Bowens o para el Incrom. Bueno, pero ese no es el problema. El problema fundamental es que como un día se os rompa la antorcha, no vais a encontrar recambio. Y una antorcha, es vital poderla encontrar porque tienen una vida útil. Sí. Saber que se van a romper tarde o temprano, incluso es que el mínimo golpe. Luego que vigiléis otro tema. Cuando compráis un flash, aunque sea de iniciación, que la antorcha esté protegida. O sea, que no esté fuera. Porque si está fuera, cualquier roce, cuando está caliente, porque hemos estado haciendo el destello de flash, sí, nada, que es lo más caro realmente. Que es lo más caro. La luz de modelado suelen ser bombillas normales y corrientes, marcas normales y corrientes. Sí. En otras marcas más profesionales, pues no, pero las marcas normales es una bombilla normal. Es una bombilla normal. Entonces, así se rompe, pero claro, es que está al lado del tubo de destello. Es una bombilla normal, pero tiene, en algunos casos, euros. Sí, mínimo. Sí. Depende de la potencia, y depende del gas que tenga dentro. Si es mejor o peor, pues bueno, es más caro. Las bombillas además no siempre son estándar porque el calor de la bombilla le puede afectar. Entonces, se complica un poco en esas marcas. La verdad es que hay que ir con muchísimo cuidado. Bueno, entonces, como decimos, pues los recomendamos, pero si se trabaja en estudios profesionales con Profoto, con Broncolores, por algo. Sí, exacto. A ver, la diferencia fundamental está ahí. De entrada, amortizar la inversión, incluso para un aficionado de un equipo de gama de iniciación, son unas cuantas horas de alquiler de estudio. O sea, que si no lo tienes claro, lo mejor es eso. No solo por el espacio, sino por también las opciones que vamos a tener. De todas formas, pensarlo muy bien. Haremos un monográfico sobre esto, qué flashes podemos comprar o qué encontramos en el mercado. Entonces, bueno, para el tema casero, poco más que tocar, porque en realidad es el portafondos, para que podamos tener los fondos portátiles, porque no vamos a disponer normalmente de ciclorama. No sé que tengamos un garaje. Si lo hacemos en casa, lo ideal muchas veces es hacerlo en un garaje que suele tener más altura que una planta. Bueno, si el garaje es comunitario es un problema, pero intentar ponerlo en una zona lo suficientemente alta, la más alta que encontréis en el piso, que tengáis tiro, que tengáis espacio, mínimo, lo ideal serían unos 5 metros mínimo para empezar a trabajar, porque sí que es interesante jugar con focales largas, por un tema de perspectivas. Sí, en esto sí que no cambia la fotografía. No cambia. De estudio profesional a casero, da igual. No cambia porque la perspectiva es importante. Si hacemos fotos a personas de cuerpo entero, si estamos muy cerca vamos a tener que utilizar focales muy cortas, donde vamos a ver una diferencia muy importante desde donde nos pongamos nosotros a la cabeza o a los pies, ¿no? Sí, entonces, distorsionamos el cuerpo al final. Sí, no solo por las deformidades angulares que tiene el propio objetivo, sino porque la distancia asociada a la focal es muy importante. Entonces, pensar que trabajaremos normalmente con focales por encima de 50 milímetros, hablando de full frame, hablando de 35 milímetros, o sea, si ponemos una cámara con recorte, pues pensar que para poder hacer un encuadre completo, el espacio que vamos a necesitar es 1.3, 1.6, 1.5, dependiendo de cuánto. Y hasta unos 200 milímetros, que no se llegan normalmente, se suele quedar, por eso hay objetivos para retrato muy buenos como 135, pero que tengáis claro eso, que tengáis claro que hay que tener varios. Luego, ¿pueden ser zooms? Sí, pueden ser zooms, evidentemente. Podemos comprar un objetivo zoom que nos haga esto. Solo tenéis que pensar una cosa: la resolución en un retrato se nota mucho cuando es un zoom o cuando es una focal fija,
porque el nivel de detalle se va a notar. Aparte de eso, flashes compactos. En uno personal, en uno que tengas en tu casa, pues es mejor un flash compacto porque son más baratos, no un generador. Sí, nos referimos normalmente los generadores en estudio va por un lado la unidad del generador y por otro lado la cabeza del antorcha. La antorcha y el generador va separado y en un compacto va junto, por eso se le llama compacto. Bueno, más comodidad a la hora de utilizarlo, de que ocupa menos espacio, lo que estos compactos suelen tener menos potencia. Sí, bueno, te puedes encontrar compactos hasta 1000 vatios, ¿vale? Hoy en día, sí. Hoy en día, pero hay que pensar 300, una cosa, 500 vatios. No es lo mismo tener un compacto de 1000 vatios que tener un generador que de 1000 vatios. ¿Velocidad de refresco y todo esto? Velocidad de reciclaje, Vale. Estabilidad de temperatura, pensar que está todo muy concentrado, y luego lo que sí que os recomiendo es que cuando compréis flashes, lo ideal en un estudio es que por temas de sincronización y también por temas de que puede haber diferencias de temperatura y tal, sean de la misma marca. O sea, no me compro ahora un flash y luego me compro otro, porque podéis tener problemas no solo de sincro entre ellos, sino que algunos pequeños desfases en el saltar el flash os pueden provocar halos incluso, porque el movimiento no son capaces de congelarlo porque son dos destellos separados. Pensar en esos detalles. Y luego modificadores. Está muy bien que aunque lo tengas en casa tengas pues alguna pantalla, un reflector, cosas así. Entonces, bueno, a partir de ahí saltamos ya, que es lo que recomendamos, a un estudio profesional que va a tener y va a estar equipado con todo lo que podemos necesitar en cualquier momento. En estudio profesional lo ideal es trabajar con un generador, porque nos va a dar no solo una estabilidad en cuanto a potencia y temperatura muy superior a la que dan los compactos, sino que además el tiempo de reciclado es muy rápido. Una de las cosas que se suele encontrar la gente cuando se monta un estudio en casa y se compra unos flashes baratos es que de entrada una ráfaga no la va a hacer nunca porque no va a poder, y además necesita mucho tiempo entre disparo y disparo cuando subimos la potencia. Compramos unos flashes bajitos de 400, 500 vatios, y entonces entre disparo y disparo pues igual nos pasamos ahí 2 segundos esperando, y entonces a partir del segundo claro, hay tipos de fotografía que no se pueden hacer, fotografías por ejemplo de danza, y que pongas a alguien que se mueva y tal, quieres tener una respuesta muy rápida en el disparo, porque claro, capturar el momento no siempre es fácil, y además hacer que el modelo espere, puedes perder ritmo. Aparte del generador, aparte del compacto y esto, aquí sí que está la diferencia entre marcas. Nosotros conocemos Profoto y trabajamos con él, pero solo podemos decir bondades del tema. Yo he trabajado con varias marcas, he trabajado con Broncolor, he trabajado con Hensel, he trabajado con Profoto, y yo trabajo con Profoto. Pero bueno, es que tengo muchísimas más opciones hoy en día, y además las diferencias de precio en esas 3 grandes marcas tampoco son muchas. Lo que hay que buscar es la gama. ¿Qué gama de producto hay? Sí, bueno, haremos en distintos programas y eso iremos nombrándolos todos y al final los conoceréis porque siempre estaremos hablando de los mismos equipos. Pero bueno, por hacer una diferenciación más o menos rápida, sí que tenemos la gama de los compactos. Luego tenemos los generadores autónomos, que es van con batería. Exacto. Sin enchufarlos a corriente, y luego la gama de los generadores ya, digamos, total, o el generador más profesional, que es el que va enchufado a corriente y es el que tiene mayor potencia, mayor velocidad de refresco, mayores prestaciones al final para un estudio. Y de hecho en un estudio a veces te encuentras híbridos. Puedes tener, por ejemplo, flashes autónomos que tienen batería, son generadores autónomos con batería, que los usas en estudio y los usas fuera. También existen compactos con batería, que los puedes usar en estudio y los puedes usar fuera. Esas opciones son mucho más interesantes que los flashes poco potentes que no los puedes ni mover, porque entonces no ganas nada con ellos. Entonces, yo lo que os diría es que penséis sobre todo en qué voy a hacer o cuantas más opciones tenga mejor a la hora de comprar un flash, porque luego os lo vais a notar. Los tocaremos, como ya os digo, todos los modelos, pero yo sí que, ahora que hablar de eso, sí que recuerdo, un amigo nuestro que es Guillermo Flores y eso, que también ha hecho alguna sesión aquí, que es un fotógrafo mexicano de boda. Ajá. Y allí sí que se hace muchísima sesión para boda con compactos que sacan a la playa, se van a hacer una sesión fuera en exteriores y tal, y necesitan pues movilidad y necesitan un equipo que
Que sea robusto y que tenga además esas baterías y eso, y para esto van muy bien. Hasta hace relativamente poco, las opciones para irte fuera a hacer fotos serias no eran tantas, eran muy pocas. Sí. Te tenías que llevar un generador o unos flashes compactos que tuvieses en tu estudio y llevarte una batería externa o un grupo electrógeno a cualquier sitio. Sí. Y eso suponía un esfuerzo tremendo. Yo recuerdo, las primeras baterías pesaban de 12 a 15 kilos. Es que lo que hablabas de asistente, pero es que igual necesitas 2 personas de asistente, claro, porque para mover las cosas. Te pones eso a la espalda y luego llevas 7 kilos de equipo y ya cuando llegas a la sesión ya estás tan sudado y tan cansado que estás hasta las narices. Y como te tengas que mover, pues todavía es peor. Ahora han aparecido una serie de flashes compactos con batería autónoma, o sea, cada uno tiene su batería, que aguantan muchísimo. Bueno, os diré los de Profoto porque son los que más conozco. ¿Son los Acute o...? Son los B1. Son compactos que van muy bien. Y ahora, por ejemplo, tenemos los B2, que es un generador con unas antorchas de menos potencia, pero que el peso es ridículo. O sea, te lo puedes llevar a cualquier sitio. Bueno, ahí se ha reducido poner muchísimo 2 antorchas. El peso con el tema de las baterías de litio. Exacto. Porque las baterías de plomo... No. Acuérdate cuando íbamos con el 7B. Sí. Con la batería de plomo era tremendo, porque solo la batería pesaba más que el generador. Sí. Ahora, el mismo equipo le puedes poner una de litio. Y no solo dura más, sino que además se carga más rápido y pesa menos de la mitad. Sí, es una barbaridad. Entonces, eso se ha notado. La evolución, mira, que hablábamos en el primero, ¿no? De los móviles. Pues los móviles nos han ayudado a evolucionar en eso, porque las baterías han mejorado mucho gracias a los móviles. A partir de ahí, bueno, podemos tener muchísimas cosas. Otra cosa que os recomiendo es, por ejemplo, poder hacer, incluso en casa, y en estudio, por supuesto, hacer sesiones conectados al ordenador, o sea, ir disparando e ir viendo las fotos en un ordenador y en una pantalla grande. Es una forma también de meter en la sesión al modelo, porque se va bien, es verdad. Y vamos corrigiendo cosas con el modelo. Y luego, por ejemplo, si hacemos una sesión de catálogo ya, es imprescindible porque todas las fotos tienen que tener el mismo encuadre y eso sí que es vital. Y luego, bueno, preparar disco duro. Menos mal que hoy en día está más barato. Sí, aún no hemos tocado el tema de copias de seguridad y todo lo que, pues eso, lo que hablaba en el programa anterior de flujo de trabajo del fotógrafo. Sí, porque nos vamos a cámaras con muchos megapíxeles, con unos tamaños de archivo cada vez más grandes, que requieren un ordenador potente. Y las tarjetas, claro, están bajando de precio. Ahora estamos en 2016. La última tarjeta que compramos de 32 gigas está en los 60 euros y las hay por 37, las he visto y tal. Sí. Entonces, bueno, depende de la velocidad de la tarjeta. Pero lo que pasaba antes era tremendo. Pero claro, 32 gigas. O sea, eso significa que en una sesión vamos a gastar 4 tarjetas de estas, son 100 gigas una sesión. Y si hacemos 20 sesiones al mes, ¿cuánto es eso? Bueno, ahora te has ido al medio formato. Bueno, sí, vale. Pero... es debilidad eso. Pero sí, o sea... Es una barbaridad, es una barbaridad. Quizás me haya pasado, pero ostras, que dicen... Bueno, no, piensa que ahora... Claro, una cámara media en 35 milímetros estamos hablando entre 18 y 24 megapíxeles. O sea, eso es lo normal hoy en día. O sea, en un RAW, el RAW pensar que va a pesar aproximadamente lo mismo que los megapíxeles, pero en megabytes. Sí. O sea, cada foto os va a ocupar 20 megas. Bueno, claro, es que yo también tengo en la cabeza mucho la de 800, que es la última cámara que más he utilizado, y son 30 y pico de megas. Claro, sí. Entonces, bueno, y si nos vamos a medio formato, podemos encontrarnos con cámaras que llegan a 100 megas por foto. Entonces, bueno, vigilamos eso, el tema del espacio, veréis que vuela con una facilidad tremenda. Sí, escuchaba en su día, y es cierto, y lo será, bueno, supongo que lo será durante muchos años, los discos duros se dividen en 2 categorías, el que se ha roto y el que se va a romper. Exacto, sí. Entonces, bueno, siempre que eso lo tengáis en mente, siempre. Sí. Cuanto más respaldo de las fotos, pues es lo mismo que decíamos cuando hablábamos de la reflex, ¿no? Que con el paradigma de la fotografía digital parece que hacer fotos no cuesta dinero, pero el obturador se rompe. 150.000, 200.000 disparos, pero se va a romper. Y se rompe siempre. O sea, no es eterno. Sí. Pues los discos tampoco. La pequeña bromita, pero sí. Los discos tampoco, porque además los discos duros tienen 20, 30.000 horas. Que dices, bueno, es mucho. Bueno, es mucho, depende. Depende de la caña que le demos. Pero mucha gente lo tiene encendido todo el día. Claro. Entonces, la mayoría de nosotros el ordenador está encendido siempre. Esa es la duración máxima. Pero los discos duros, por ejemplo... Se rompen antes y soy testigo de varios. Sí, ahí me sale la coña telecoinformático, ¿no? Y es, ostras, pensarlo, el tiempo medio entre fallos igual son 7.000 horas. Y 7.000 horas, si lo tenéis todo el día,
encendido, pues al segundo año falla. Sí, por eso. Falla. Y entonces un disco duro con tanto acceso de grabación y lectura como tiene para fotografía, pensar que os van a durar 2 años, como mucho 3. Sí. Y llenos. Pensar que, claro, cada vez que se rompe un disco es ahora donde saca otro disco de 2 gigas. Hostia, corriendo a la tienda por un disco. Pero cuando vamos a comprarlo normalmente es demasiado tarde. Sí, ya se ha roto. Por eso digo, cuanto más copias de seguridad, pues mejor. En esto sí que intentar no escatimar, aunque bueno, como siempre en fotografía no hay que escatimar en nada, con lo cual necesitas varios sueldos para poder llegar lo que necesitas. Sí, sí. Bueno, y fuera coñas aparte... Es como el anuncio, bueno, un meme de estos que hacen, que corría por internet. Dices, ¿quieres que tu hijo no se meta en drogas? Enséñale fotografía, no tendrá dinero para drogas. No se lo pues eso es así. Bueno, disculpad si divagamos un poquito, pero todo esto, pues un tema nos lleva a otro. Y eso, en fotografía entonces de estudio, tenemos también, bueno, una gama de accesorios amplísima a la hora de modificadores de luz, que es la gracia eso a la hora de hacer fotografía. Eso es lo realmente interesante, el tener suficientes modificadores para hacer fotos diferentes. Sí. Mucha gente tiene confusión con el tema del tamaño y la forma de las ventanas, que eso lo trataremos ya directamente. Pero yo creo que lo importante realmente es tener claro el tipo de fotos que nos gustaría hacer y buscar esos modificadores. Para mí en un estudio tienen que haber ventanas de al menos 2 tamaños, ya por el hecho de que pongas, si tienes 2 flashes, evidentemente. Luego, tener, por ejemplo, paneles de abeja. Los paneles de abeja son vitales. Porque concentran la luz y además suele haber 3 ángulos, 5 ángulos diferentes, de 5, de 10, de 15, de 20, suelen ser así, ¿vale? El ancho de la rejilla es lo que marca que se abra más o se abra menos la luz. Los snots, bueno, yo no lo recomiendo tanto, pero bueno, también pueden ir muy bien para hacer un punto de luz muy concreto. Y luego, por ejemplo, las aletas. Mucha gente se olvida de las aletas, de los bandors. Las aletas van muy bien para cortar luz, para dejar que la luz entre muy recta en un lado, pero luego se rompa en otro. Lo que generamos con un bandor es difracción, hace que la luz pegue contra la esquina y se abra muy suave hacia un lado, entonces cierra muy bien la luz. A mí me gusta bastante usarlos. Filtros de color, acetatos para cambiar el fondo, cosas... Es que hay tantas cosas que es muy fácil. Es la gracia, digamos, y es la potencia que tiene un estudio de fotografía profesional, que puedes disponer de luego, lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Depende del tamaño de la ventana. Pensar que si os compráis un flash muy pequeñito y que no llega, pues lo vais a tener que poner a tope en una ventana de más de 1 metro. O sea, y una ventana de más de 1 metro es una ventana pequeña. Metro 60 y es relativamente pequeña. Una ventana de 1 metro cuadrado es una ventana pequeña, no es una ventana grande. Bueno, hablamos de eso porque, bueno, avanzando un poquito ya tocaremos el tema de las ventanas, pero entiendo que es por caída de luz. Al final, con una ventana de 1 metro llegas a la mitad, 3/4 partes del cuerpo. Sí, tienes que ponerla muy lejos y entonces ya no hace el mismo efecto. Claro. Para que puedes coger una zona más amplia, porque entonces la ley inversa, que ya lo hablaremos, la caída de la luz es más rápida o más lenta dependiendo de dónde lo pongamos. Luego, pensar una cosa, cuando os compráis una ventana, lo ideal es que tenga doble tela difusora para igualar la luz, porque si no la luz no es igual, el centro es muy duro, es como si tuvierais un difusor delante y ya está. No me resisto a preguntar, entonces, ¿la doble tela difumina más la luz? No, la doble tela lo único que hace es repartir bien la luz. El centro, que es donde está el anillo de flash, siempre es más intenso. Por eso la doble tela difusora deja aire hacia los lados, para que por ahí se filtre más que por los lados, que no es el centro, que tienen menos luz. Los lados tienen menos luz, entonces ahí la deja libre y por el centro la corta un poco más. Es para igualar la ventana, para que realmente esa ventana tenga la misma luz en las esquinas que en el centro. Vale, bueno, no quisiera avanzarnos demasiado porque bueno, ya estamos en una duración de sobre los 25 minutos y bueno, querríamos dejarlo aquí y en los siguientes programas pues profundizar más en cada cosa. En cada cosa, que es un poquito el objetivo de hablar incluso desde las ventanas más recomendables o para qué sirve cada ventana, o en qué situaciones vemos grandes diferencias entre un compacto y un generador, porque ahí nos da para mucho. Muy bien, pero pues nada, hasta el próximo programa. Quisiera agradecer a todos de nuevo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Recordaros que nos ayuda muchísimo si no lo habéis realizado todavía, así como un me gusta en iVoox. Y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego, Pera.